Hola y bienvenidos a Estudeso. Hoy vamos a descubrir por qué no hay selvas en Europa. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el Amazonas es una selva exuberante y Siberia un bosque helado? ¿O por qué gran parte de España tiene un paisaje tan seco? No es ninguna casualidad. Es el resultado de dos fuerzas gigantescas, el clima y el relieve. En este viaje visual iremos desde el espacio hasta tu propia región para desvelar los secretos que pintan los paisajes de nuestro mundo. Vamos con el capítulo de hoy. Para entender el rompecabezas de los paisajes, tenemos que empezar por la pieza más grande de todas, el Sol. La Tierra es una esfera que gira, y la energía solar no llega a todas partes por igual. La clave de todo está en la inclinación. Piénsalo así. ¿Recuerdas cuando juegas con una linterna? Si apuntas el haz de luz de forma directa a una pared, el círculo es pequeño y muy brillante, pero si inclinas la linterna, la luz se esparce, se hace más grande y pierde intensidad. Con el Sol y la Tierra pasa exactamente lo mismo. En la zona del Ecuador, los rayos solares caen de forma casi vertical durante todo el año. Es el chorro de luz directo y potente de la linterna. Por eso, las temperaturas son tan altas y estables. Es la fábrica de calor del planeta. A medida que nos alejamos del Ecuador, ya sea hacia el norte o hacia el sur, los rayos del Sol llegan cada vez más inclinados. La misma cantidad de energía tiene que repartirse sobre una superficie mucho mayor. El resultado es obvio. Hace bastante más frío. Esta simple diferencia en el ángulo de la luz solar es tan poderosa que divide el planeta en tres gigantescas zonas climáticas. La primera es la zona cálida, situada entre los dos trópicos, el cinturón ecuatorial del planeta. Aquí no hay inviernos de verdad, solo estaciones secas o húmedas. Luego tenemos las dos zonas templadas, una en cada hemisferio. Aquí es donde vivimos la inmensa mayoría de los seres humanos. Son las regiones donde las 4 estaciones están bien diferenciadas, con veranos cálidos e inviernos fríos. Y finalmente, en los extremos del planeta están las dos zonas frías, los polos y sus alrededores. Allí los rayos solares llegan tan inclinados que apenas calientan la superficie. El hielo y la nieve son los protagonistas. Cada una de estas grandes zonas climáticas crea un escenario distinto para la vida, un tipo de paisaje con una vegetación y una fauna adaptadas a esas condiciones. A estos grandes escenarios los llamamos biomas o medios naturales. Así que la latitud, es decir, tu distancia al Ecuador, es la primera gran regla del juego, la que dibuja el mapa base de los paisajes del mundo. Pero esto es solo el principio. Pronto veremos que hay otros factores que complican y enriquecen este mapa. Empecemos nuestro viaje en la zona cálida. Imagina un lugar donde el calor es constante y la humedad te envuelve como si fuera una manta. Estás en la selva ecuatorial, el bioma con la mayor explosión de vida del planeta. Aquí las temperaturas son increíblemente estables. Se mantienen alrededor de los 25 grados durante todo el año. Además, las lluvias son torrenciales. Hablamos de más de 2.000 milímetros anuales, un suministro de agua casi inagotable. Con tanto calor y tanta agua disponible, la vegetación nunca descansa. Los árboles crecen hasta alturas vertiginosas compitiendo por la luz. Forman un techo verde tan denso que apenas deja pasar los rayos del sol al suelo. Este es el mundo de las grandes cuencas fluviales. Lo vemos en la Amazonia, en el Congo y en gran parte del sudeste asiático. El secreto de la selva es que el agua está ahí siempre, sin interrupciones. Pero ¿qué pasa si esa lluvia no se reparte todo el año? La respuesta es la sabana, un paisaje radicalmente distinto. Aquí sigue haciendo calor, pero el año se divide en dos estaciones muy marcadas. Una estación húmeda, donde todo se vuelve verde, y una larga estación seca, donde apenas llueve. Esa sequía impide que crezca un bosque denso. En su lugar, el paisaje está dominado por hierbas altas que se agostan en los meses secos. También encontramos árboles dispersos muy bien adaptados a la falta de agua. Son las famosas acacias de copa plana o los imponentes baobabs. Este es el escenario de los grandes documentales de naturaleza. Es el hogar de enormes manadas de ñus
cebras y elefantes que migran buscando pastos. Lo encontramos en lugares tan icónicos como el Serengeti en Tanzania o los llanos de Venezuela. Así que tenemos dos paisajes dentro de la misma zona cálida. La diferencia clave no es la temperatura, sino el calendario de las lluvias. Un grifo que nunca se cierra crea una selva. Uno que se cierra durante meses crea una sabana. Ahora, pensemos qué pasa si el grifo del agua que vimos antes se cierra casi por completo. El resultado es el desierto, un lugar definido por una sola regla, la sequía extrema. Para que un lugar sea considerado un desierto, debe recibir menos de 250 milímetros de lluvia al año. Cuando oímos la palabra desierto, casi siempre imaginamos el calor del Sahara. Pero esa es solo una cara de la moneda. También existen desiertos fríos, como el de Gobi en Asia, donde los inviernos son gélidos. El verdadero protagonista aquí no es el calor, sino la falta de agua. Si dejamos las zonas áridas y viajamos muy al norte, entramos en el reino del frío. Aquí se extiende el bioma terrestre más grande del mundo, la taiga o bosque boreal. Imagina un océano verde de coníferas que cubre gran parte de Canadá, Escandinavia y Siberia. Este bosque interminable de pinos y abetos está diseñado para la supervivencia. Sus hojas en forma de aguja resisten la helada y sus copas cónicas dejan resbalar la nieve. La vida aquí transcurre a un ritmo lento, adaptado a inviernos larguísimos donde las temperaturas pueden desplomarse hasta los 40 grados bajo cero. Si avanzamos todavía más hacia el Polo Norte, los árboles desaparecen por completo. Hemos llegado a la tundra. Es una llanura vasta y helada que parece vacía, pero está llena de vida adaptada. ¿Por qué no crecen árboles aquí? La respuesta está bajo nuestros pies. El permafrost es una capa de suelo permanentemente congelada que impide a las raíces profundas crecer. Durante el corto verano, la capa superficial se descongela y explota en un tapiz de musgos, líquenes y flores silvestres. Este es el territorio de animales icónicos como el reno y el oso polar, auténticos maestros de la supervivencia en el hielo. Desde la arena ardiente hasta el suelo congelado, estos paisajes nos enseñan una lección fundamental. La vida es increíblemente resistente. Cada especie ha desarrollado estrategias asombrosas para prosperar en los rincones más hostiles del planeta. Una prueba de que la naturaleza siempre encuentra un camino. Después de recorrer los biomas más extremos del planeta, vamos a aterrizar en un continente que nos resulta mucho más familiar: Europa. Si lo comparas con Asia o América, es bastante pequeño. Sin embargo, en su interior esconde una variedad de paisajes que desafía su tamaño. ¿Cómo es posible tanta variedad en tan poco espacio? La respuesta está en la mezcla de varios ingredientes clave. Ya sabemos que la latitud es el punto de partida. Europa se sitúa casi por completo en la zona templada, lo que le asegura tener 4 estaciones bien marcadas. Pero a partir de ahí, la cosa se complica. El primer gran factor es el océano Atlántico. Imagínalo como un gigantesco radiador de agua. En invierno, libera el calor que ha acumulado y suaviza las temperaturas de la costa oeste. Por eso, ciudades como Londres tienen inviernos menos duros que otras a la misma latitud. Este efecto crea el clima oceánico húmedo y con temperaturas moderadas todo el año. Al sur, otro mar entra en juego, el Mediterráneo. Sus aguas cálidas definen un clima completamente distinto. Aquí los veranos son calurosos y secos, y los inviernos suaves y algo más lluviosos. Es el escenario perfecto para el olivo, la vid y los bosques de encinas. El último ingrediente es el relieve, que actúa como el gran director de orquesta. Una enorme llanura se extiende desde Francia hasta Rusia, la gran llanura europea. Al no tener barreras, permite que la influencia del océano se cuele cientos de kilómetros hacia el interior. Pero Europa también está salpicada de murallas de roca. Los Pirineos, los Alpes o los Cárpatos son barreras formidables. Frenan las nubes, provocan lluvias y aíslan las regiones. Esto genera 2 climas más. En las zonas más alejadas del mar, el clima continental, con inviernos helados y veranos muy cálidos. Y en las propias cordilleras, el clima de montaña, donde la altitud impone sus propias reglas.
El resultado final de esta combinación es un complejo mosaico de paisajes. En un viaje de pocas horas en coche, puedes pasar de una costa verde y lluviosa a una meseta seca o a una cumbre nevada. Esa es la gran paradoja y la gran riqueza de la geografía europea. Si Europa era un complejo mosaico de paisajes, ahora vamos a hacer zoom sobre una de sus piezas más fascinantes: España. A menudo se la describe como un continente en miniatura, y no es una exageración. Pocos lugares del mundo concentran tanta variedad en un espacio tan reducido. ¿Cuál es el secreto de esta diversidad? Su posición es estratégica. Actúa como un puente entre el Atlántico y el Mediterráneo, y entre Europa y África. Pero la clave de todo está en su relieve. A diferencia de la gran llanura europea, el corazón de la península es una enorme meseta elevada, una especie de castillo de tierra. Este castillo, la meseta central, está rodeado casi por completo por murallas montañosas. La cordillera Cantábrica al norte, el sistema ibérico al este y Sierra Morena al sur. Estas cordilleras actúan como una barrera climática casi perfecta. Detienen en seco la humedad que llega del océano. El resultado es la división del país en dos mundos completamente distintos. Al norte de la barrera montañosa tenemos la España húmeda o la España verde. Aquí el Atlántico manda. El paisaje está cubierto de bosques frondosos y prados siempre verdes, con un clima suave y lluvioso. Pero si cruzas las montañas hacia el interior, el escenario cambia de forma radical. Entras en la España seca. La influencia del mar apenas llega. Los veranos son muy calurosos y los inviernos bastante fríos. Aquí domina el paisaje mediterráneo de encinas y matorral, adaptado a la falta de agua. En el sureste, la cercanía con África crea incluso zonas semidesérticas. Para rematar, tenemos los archipiélagos. Las Islas Baleares son un trozo del Mediterráneo más puro, y las Islas Canarias, en pleno Atlántico, tienen un origen volcánico y un clima subtropical único en Europa. De esta forma, la geografía española crea un mapa de climas increíblemente variado. En un solo día, podrías desayunar viendo las verdes colinas de Cantabria y cenar en medio de los paisajes áridos de Almería. Un auténtico viaje por un continente sin salir del mismo país. Ahora, pongamos los pies en la tierra y recorramos esos mundos que acabamos de dibujar. Si paseas por la España verde, la sensación es de una humedad constante. El paisaje está dominado por los bosques de hoja caduca. Son los majestuosos robledales y los sombríos hayedos con sus troncos lisos. En otoño, sus hojas crean una espectacular alfombra de colores en el suelo. Este es el hogar de joyas faunísticas como el urogallo, una ave esquiva y amenazada. Pero al cruzar las montañas que actúan como muralla, el escenario se transforma por completo. Entramos en la España mediterránea. Aquí, la clave es sobrevivir a la larga y seca estación de verano. Por eso, el bosque característico es de hoja perenne. La encina y el alcornoque tienen hojas pequeñas y duras para no perder ni una gota de agua. A menudo, este bosque ha sido transformado por el ser humano, creando un paisaje único en el mundo. La dehesa son árboles dispersos en un mar de pastos. Sin embargo, cuando el bosque se degrada por incendios o talas, aparecen los paisajes de matorral. Son la maquia y la garriga, llenas de plantas aromáticas como el romero y el tomillo. Aquí, entre la maleza, intenta sobrevivir el lince ibérico, el fantasma del bosque mediterráneo. Finalmente, tenemos un tercer tipo de paisaje que se superpone a los otros dos, el de montaña. Aquí, el factor decisivo no es la lluvia, sino la altitud. Subir una montaña es como hacer un viaje de cientos de kilómetros hacia el norte, en tan solo unos minutos. Este fenómeno crea lo que llamamos pisos de vegetación. En las zonas más bajas encontramos bosques. A medida que ascendemos, los árboles desaparecen y dan paso al matorral de alta montaña. Más arriba, solo crecen los prados. Y en las cumbres, únicamente resiste la roca desnuda. Cada piso tiene su fauna. El oso pardo busca refugio en los bosques, mientras que en las cumbres, el ágil rebeco es el auténtico rey de las alturas. Nuestro viaje por los paisajes de España termina en dos mundos aparte.
Los archipiélagos son territorios donde las reglas del continente a menudo no se aplican. Primero visitamos las Islas Baleares, en pleno Mediterráneo. A primera vista, su paisaje te resultará familiar. Es un entorno de encinas, pinos y matorral, perfectamente adaptado al calor del verano. Pero su condición de islas lo cambia todo. El aislamiento ha permitido que la vida evolucione de forma distinta. Aquí sobreviven especies únicas que no encontrarás en ningún otro lugar del mundo. Un buen ejemplo es el pequeño sapillo balear, un auténtico tesoro viviente. Pero si las Baleares son una versión única del Mediterráneo, las Islas Canarias son un universo completamente diferente. Están en el Atlántico, mucho más al sur. Su origen no es continental, sino volcánico. Son montañas de fuego que emergieron del océano. Esta combinación de volcanes y clima subtropical crea un laboratorio natural extraordinario. Aquí el factor clave son los vientos alisios. Estos vientos cargados de humedad chocan contra las montañas de las islas. Al chocar se condensan, formando un espectacular mar de nubes a media altitud. Justo en esa franja de humedad constante prospera un bosque de leyenda. Se trata de la laurisilva. Es una reliquia, un fósil viviente de los bosques que cubrían Europa hace millones de años en la era terciaria. Pasear por él es como viajar en el tiempo. Por encima de ese mar de nubes, el paisaje vuelve a cambiar de forma radical. Entramos en el mundo de la alta montaña del Teide. El aire es seco y las condiciones son extremas. Parece un paisaje de otro planeta. Sin embargo, incluso aquí, la vida se abre paso de forma asombrosa. Especies increíbles como la delicada violeta del Teide florecen entre las rocas volcánicas, a más de 3000 metros de altura. Así, desde una playa mediterránea hasta un bosque prehistórico o una cumbre volcánica, las islas nos demuestran algo fundamental. La geografía es capaz de crear mundos únicos en espacios muy pequeños. Son auténticas joyas de la naturaleza. Nuestro viaje ha llegado a su fin. Hemos recorrido el planeta desde las selvas ecuatoriales hasta las llanuras heladas de la tundra. Después, aterrizamos en Europa para ver su mosaico de climas y paisajes. Y finalmente, hemos explorado la increíble diversidad de España, desde los bosques verdes del norte hasta los volcanes de Canarias. Esperamos que este recorrido te haya ayudado a comprender mejor cómo se forman los maravillosos paisajes que nos rodean. Si te ha gustado y quieres seguir aprendiendo de forma fácil y directa, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.